Gracias, bienvenido secretario y los funcionarios del gobierno de la ciudad. Primero tenemos que decir que, como ya usted bien lo dijo, quienes estuvimos en la Asamblea Legislativa en el periodo anterior y se trabajó esta propuesta del Fondo de Estabilización, usted no lo dice, pero lo tengo que decir, fue propuesta que se originó de parte de usted y hay que reconocerlo porque la ciudad hoy tiene este fondo del cual podemos partir y vamos a tomar la sugerencia del poder presentar propuesta para el nivel federal en el tema. También quiero decir, el sismo no es culpa de nadie, es algo que nadie podemos evitar. Las consecuencias del sismo sí podemos evitarlas, hay una experiencia en la ciudad desde el 85, modificaciones a los reglamentos de construcción, a las normas. Tuvimos ya aquí al director del Instituto de Seguridad de las Construcciones y nos decía, bueno, pues ahora vamos a tener que volver a trabajar un reglamento de construcción, etcétera. Pero sí es responsabilidad del gobierno atender la contingencia en sus distintas etapas. Nosotros hemos pedido que esté aquí en esta Cámara de Diputados los funcionarios encargados de las distintas áreas del gobierno de la ciudad. Esta reunión de trabajo pues se presenta. Yo también quiero agradecerle a Cecilia porque esta reunión la teníamos agendada para ver el tema del presupuesto, ¿no? En la ruta ordinaria la discusión del paquete económico y muy amablemente se ha accedido a ese tema, posponerlo para la siguiente semana y discutir el tema del sismo. También hay que reconocer la disposición del secretario y de la presidenta de la comisión. Pero tenemos muchas dudas, tenemos muchas opiniones sobre cómo se está resolviendo el tema. Primero que nada necesitamos, para resolver cualquier problema, conocer el tamaño del problema. Y creo que eso es lo que nos falta hoy en la comisión y en general a la ciudad, saber, no hemos tenido el conocimiento oficial de finalmente cuántos edificios se van a derrumbar o acabar de derrumbar, cuántos edificios están dañados, colapsados, etcétera. Entendemos que es un tema de calidad técnica que lleva un esfuerzo, que no se hace de manera inmediata, pero me parece que lo que tendríamos que hacer primero es saber y conocer el tamaño del problema. Obviamente el tema más sensible es la vivienda de la gente, que hoy la perdió o que ya no la va a poder habitar. Y hay otro tema muy grande, que es el tema de la ciudad, la infraestructura de la ciudad, el tema del agua, que se ha vuelto una crisis social, que también es un tema igual de importante que el de la vivienda de las personas, el tema del metro, ¿no? Yo vivo angustiada por el tema de la línea A, de por sí, y ahora con esto tendrá una consecuencia mayor. Pero bueno, todo eso, pues para poder hacer un plan financiero tenemos que conocer el tamaño del problema y eso es lo que hemos venido pidiendo y ya también agradezco la gestión de Cecilia, que ha estado haciendo las peticiones para que vengan los funcionarios y ya hay una agenda. Y qué bueno por ello, porque ahí vamos a plantear muchos temas que no son de su competencia, pero que también vamos a plantear en esta mesa para sensibilizar. Entonces, el tamaño del problema y significa que cuánto necesitamos. Si ustedes ya tienen una idea del tamaño, del monto de la reconstrucción, en todos sus niveles, sentidos, tipo de población y infraestructura de la ciudad. Desde Morena hemos planteado ya una cifra de 35,000 millones de pesos. Después de tener el monto que ustedes establezcan como el cálculo de la reconstrucción, tenemos que saber de dónde va a salir el recurso. Y las fuentes de financiamiento serán diversas, tendrá que venir un apoyo de la Federación, anuncios mediáticos, el presidente de la República habló de 6,000 millones de pesos, eso es lo que hemos conocido, pero también el gobierno de la ciudad tiene que establecer y presentar un plan de austeridad, porque si bien vamos a tener el tamaño del problema, estamos seguros que el recurso no lo vamos a tener, pero como en todas las familias, tenemos un presupuesto de todos los días y cuando alguien se enferma, pues dejamos de hacer una cosa y atendemos lo urgente y luego lo importante. Entonces vamos a tener que reorganizar las finanzas de la ciudad para poder atender la crisis en la que estamos. Nosotros no compartimos que la gente tenga que pagar créditos. Insisto, el sismo no es culpa de nadie. La atención
a este desastre? Sí. Entendemos lo que usted nos plantea de que la deuda pues es para inversión pública, se entiende. Pero también el gobierno debe de entender que la gente perdió su casa. Y no es un asunto de ricos y pobres, todos perdieron su casa. ¿Por qué tembló? Pues sí. Pero la gente que vivía en la del Valle, que tenía un crédito y que hace todo un esfuerzo, tiene un crédito y ahora va a tener otro. Y entonces, lo peor es cuando venga otra crisis financiera y entonces tengamos el 94. O sea, nos preocupa que la gente está viviendo una crisis de este tamaño y que el gobierno, no solo de la ciudad, digo, hay que decirlo, el federal también, pues allá nos proponen tandas, ¿no? Le diga a la gente pues que va a tener que endeudarse por algo que no es su culpa, que tampoco es culpa del gobierno. Yo quiero insistir que evidentemente es un problema que sale de las manos de todos, pero que los gobiernos tendrían que estar pensando cómo hacemos. A ver, ¿cómo se hizo la reconstrucción del 85? ¿Cómo se trabajó? ¿Cómo se le construyó la vivienda a tanta gente que la perdió? Nosotros en la ciudad, afortunadamente, a diferencia de otras entidades de la República, tenemos el Instituto de Vivienda que sí construye. En los estados hay áreas de vivienda que se dedican a eso, a facilitar los créditos a las personas, pero en la ciudad tenemos un instituto que sí construye. Además, la ciudad tiene un montón de predios expropiados desde el 85 que no están construidos. Que sirva el comentario que hay gente que desde el 85 no tiene resuelto el problema. Y eso no fue un problema del gobierno de la ciudad. En ese momento éramos de la federación, antes de la reforma política del 92. Entonces, a mí me parece que el gobierno de la ciudad sí podría buscar la manera para que pudiéramos reconstruirles su vivienda a las personas bajo el mecanismo del INVI. Sí podemos, creo que es responsabilidad de todos. Y ahora, ¿qué diferencia tenemos? Pues que se tiene el suelo. Ya no vamos a gastar en el suelo. Están los predios de las personas y solamente habría que incorporar el valor del suelo a los modelos financieros. Usted lo dijo muy bien, o sea, aquí hay un esquema de lo que es deuda pública va al ejercicio de la obra pública y lo que va al sistema financiero pues va en ese sentido. Pues sí, pero no estamos en una condición normal, estamos atendiendo una crisis. ¿Y podemos modificar la ley para poder hacer las cosas? Pues sí. Yo ya revisé las dos reglas de operación. Cuando se aprobó en el 2014 el fondo, el 10 de junio del 2015 se publicaron unas reglas por parte de la Secretaría de Finanzas y justo el 1 de septiembre ajustó el gobierno de la ciudad esas reglas. ¿Y qué ajustó fundamentalmente? Que a mí me parece bueno y qué bueno que se hizo. Teníamos en las reglas, en la sexta regla, que el monto alcanzaría el 20% del valor del PIB y ustedes lo subieron al 35%, cosa que ¿no? Cosa que está bien porque podemos tener más recursos para eso. Pero también le agregaron las contingencias fiscales, o sea, lo ampliaron, de origen venía, y las fiscales. Creo que eso de las fiscales podría esperar un poco, entendiendo también que hay que fortalecer pues todo el tema económico de quien perdió un negocio. Pero para mí es muy lamentable leer en los medios que hay 10 millones de pesos para rentas y 700 millones de pesos para los negocios. O sea, para nosotros sí son cosas que chocan con la realidad ahí en la calle. Entonces, creo que hay cosas buenas, como el fondo, y lo que dice, podemos tomar el 30%, pues modifiquemos las reglas para que podamos tomar el 100%. O sea, son cosas que sí podemos hacer. Entiendo que hay muchas contingencias, pero esta, pues es real y material. Y no es un esquema financiero, no es el 94, el 2008, donde sale del control inclusive del país. Entonces, que ustedes se lleven, que sean sensibles a esto. La gente quiere que el gobierno le reconstruya su casa y nosotros queremos acompañar. Y nosotros
les planteamos, nosotros vamos a ayudar en lo que sea necesario, a pedir más fondos. Ahorita estamos hablando con usted, pero también se lo vamos a decir a la Comisión de Hacienda. O sea, no es que el gobierno de la ciudad tiene que cargar con todo, porque volvemos al tema de la capitalidad. ¿Quién nos ayuda? Y justo este año, otra vez para abajo el fondo. Lucharemos para que el fondo suba, pero también para qué proyectos. Y lo prioritario es la reconstrucción. Todo lo demás, pues sí, tendrá que quedar a un lado, insisto, es lo urgente o lo importante, y me parece que ustedes tendrían que ser muy claros con la gente. En este planteamiento del crédito, ¿cuánto en concreto pagaría la gente mensualmente? Y ahí vamos a ver, en términos materiales concretos, si la gente lo va a poder solventar. El que vive en la Benito Juárez y tenía a lo mejor un departamento de 4 o 5 millones de pesos, pero ya hizo el esfuerzo por pagar su crédito, a lo mejor ya lo había pagado, a lo mejor no. Y otra parte que no es imputable a su tema, pero bueno, los edificios nuevos que se cayeron, que todavía no están habitados, pues eso sí es imputable a la corrupción que puede haber en los temas de desarrollo urbano. Yo quisiera que fuera muy puntual y nos dijera mensualmente cuánto tendría que pagar la gente en este esquema de crédito. Y gracias por pensar en este esquema de los fondos para reaccionar en estas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias.